Bien, en este video vamos a aprender a instalar y configurar lo que es la pasarela de pago de PayPal dentro de lo que es WooCommerce. Hoy les voy a mostrar el paso a paso a seguir para que quede bien configurada. Así que vamos a empezar de una vez. Una de las cosas que debemos de hacer antes de instalar cualquier plantilla o extensiones dentro de Elementor es ir a su página oficial y crear nuestra cuenta. La cuenta es completamente gratuita, no le va a hacer ningún cargo ni le va a pedir tarjeta de crédito para crear la cuenta. Usted simplemente le da a crear la cuenta y aquí le van a aparecer las diferentes opciones que usted va a poder utilizar para crear la cuenta, desde el correo de Google Maps, también a través de Apple y a través de GitHub. En mi caso ya yo tengo mi cuenta creada y simplemente le voy a dar a lo que es seguir conectado. Bien, después que usted cree la cuenta y le mandan un correo para la confirmación, ya aquí le va a aparecer, si usted utiliza su cuenta principal, le va a aparecer el logo que usted tenga dentro de la cuenta. Y aquí le va a presentar lo que ya usted, en caso de que haya creado la cuenta anteriormente, le va a aparecer todo lo que usted tiene dentro de la cuenta. Bien, ahora sí, vamos a irnos a lo que es el área de WooCommerce, ajuste. Y en ajuste vamos a ir a lo que es la opción de pago. Y dentro de la opción de pago nos vamos a ir a la opción que dice descubrir otro proveedor de pago. Pero lo podemos hacer directamente de aquí. Pero mi consejo es que lo hagan desde aquí, desde extensiones. Vamos a darle extensión. Y aquí nos va a aparecer un sinnúmero de extensiones que vamos a poder utilizar. Algunas son completamente gratuitas y otras son de pago. Aquí hay diferentes opciones, como por ejemplo los temas. Aquí podemos ver diferentes tipos de plantillas que podemos comprar directamente desde aquí. Y una de las cosas que más me gusta es que automáticamente después que usted la compre, se instala con todos los ejemplos y todo lo que trae la plantilla. Aquí veo que tienen la opción de lo que es la Astra Pro, donde tiene plantillas que son 100% compatibles con WooCommerce. Voy a hacer un video relacionado a esta parte utilizando la versión Pro de Astra y lo que es su librería de plantilla para que usted pueda utilizar plantilla gratuita sin ningún problema dentro de lo que es WooCommerce. Bien, vámonos a lo que es el área de extensiones. Y vamos a buscar la opción de pago de PayPal, que es la que tenemos por aquí. Vamos a darle un clic. Y vamos a esperar a que cargue todas las opciones. Bien, aquí me muestra todo lo relacionado a las opciones de pago. De PayPal hay diferentes opciones de pago, pero la que vamos a utilizar es la que vemos en este momento, que es la oficial para lo que es con WooCommerce. Vamos a darle añadir a la tienda. Vamos a esperar a que termine. Ya aquí me va a aparecer como si fuera una compra que yo fuera a hacer, pero si se dan cuenta todo está en cero. Y le doy a esta opción. Vamos a esperar a que cargue. Muy bien, ya ahí me confirma que he hecho la compra, entre comillas. Y ahora le voy a decir que la añada a la tienda. Aquí debo de copiar la dirección de la tienda, que sería en dominio. Lo copio. Le doy a siguiente. Le damos a conectar a la tienda. Y simplemente vamos a esperar a que termine este proceso. Y aquí me pide que conecte la tienda. Vamos a darle a conectar. Aquí me pide lo mismo. Vamos a esperar esta parte. Muy bien, ahí está instalando lo que es el update
de WooCommerce. Lo estoy instalando en este momento. Todos estos pasos lo tenemos que hacer. Ya ahí lo tenemos listo. Aquí, como pueden ver, lo tenemos instalado. Y ahora sí, yo me voy al área de ajuste y me voy a la opción de pago. Ya aquí tengo instalado lo que es la opción de pagar con PayPal. Vamos a activarla. Y ya desde aquí debo de sincronizar. Le damos a lo que es la activación de PayPal. Y aquí vamos a poner lo que sería la parte del correo, el país donde está creada su cuenta de PayPal. Les recomiendo que sea una cuenta empresarial para poder recibir diferentes pagos. Incluso aquí nos lo recomienda que debe ser una empresa en una cuenta empresarial. Es completamente gratis. Lo que se hace es que se crea, usted puede incluso la cuenta que usted tenga de PayPal normal, pasarla a una cuenta empresarial. Si quiere que haga un video de eso, me lo dejan saber en la caja de comentarios para mostrarle cómo usted puede pasar una cuenta normal de PayPal a la cuenta empresarial sin ningún problema. Y bien, ya aquí sería elegir el país, darle a siguiente y conectar, sincronizar lo que sería su cuenta para recibir los pagos directamente. Es lo que se debe de hacer a la hora de sincronizar lo que es PayPal con lo que es WooCommerce. Así que, como pueden ver, el primer paso, mi recomendación es crear la cuenta de WooCommerce, que es completamente gratis, no tiene ningún costo. Y ya de ahí en adelante nos dirigimos a lo que es el área de extensiones. Y desde aquí podemos ir viendo cuáles de estas extensiones vamos a utilizar. En el caso de las extensiones de pago, aquí tenemos desde Stripe, tenemos PayPal, que fue la que instalamos. Ellos tienen también otra, como por ejemplo esta que es para Amazon Pay. ¿Qué más? Déjenme ver si aparecen algunas más. O déjenme ver si tiene algún buscador. Ok. Aquí podemos ir buscando por opciones, pero también podemos ir directamente a las que son gratuitas, como por ejemplo la de Google Analytics, la de Facebook. Todas estas que están viendo en este momento son extensiones completamente gratuitas que usted va a poder utilizar. Tenemos Mercado Pago también. ¿Qué más? Por aquí que tengan que ver de pago. Ok. Esta también es de pago. Existen varias que vamos a poder utilizar sin ningún inconveniente. Y aquí hay como por ejemplo para Recacha, para estas tienen costo. Algunas de ellas tienen un costo adicional que realmente dependiendo del tipo de extensión que usted vaya a necesitar, existen extensiones que son para darle seguimiento a lo que es el paquete, cuando se envía y cuando llega al lugar de destino. Todas esas extensiones usted va a poder encontrarlas en lo que es estas áreas, y algunas son gratis y otras son de pago. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Si el contenido les ha gustado, por favor, apóyenos con un me gusta. Si no está suscrito, suscríbase. Y si quiere pertenecer al grupo de Telegram, suscríbase a través de, o mejor dicho, debe estar suscrito al canal. Me mandan un correo electrónico a edwincepeda@gmail con la captura de pantalla. Y con mucho gusto le damos la bienvenida a lo que es nuestro grupo de Telegram. Ahí estamos tratando de ayudarlo en todo lo que se le presente, en cualquier proyecto que usted esté realizando. Y de vez en cuando estoy regalando ciertas actualizaciones de plugin. Así que nada, me despido de todos ustedes muchachos y nos vemos ya en un próximo video.